formato, con entrevistas a solas. Vamos a hablar de la actualidad, pero también vamos a conocer distintos Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva y última emisión de este ciclo de Aquí Ahora, entrevistas a solas. Cerramos de esta manera el 2020 con una entrevista muy especial que para nosotros es significativa, creemos que va a ser interesante para ustedes. Hoy vamos a charlar con el hombre que es el creador de Radio Canal. Y es quien concibió este programa, de hecho, es una concepción personal de él. Es un hombre del que seguramente todos ustedes escucharon hablar, al menos, ¿sí? Pero no estoy tan seguro de que muchos puedan conocer como lo van a conocer hoy, donde, bueno, vamos a poder transitar, como hemos hecho con todos los invitados, un poco por su vida y un poco sobre su visión de la actualidad en varios de los temas donde él está involucrado. Hoy tenemos como invitado, reiteramos, a quien concibió las características de estas entrevistas a solas, quien dirige Radio Canal, el arquitecto Eduardo Lucarelli. Eduardo, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Gracias noches por aceptar la invitación a cerrar este programa que concebiste vos. Sí, nosotros somos anfitriones. Estar de invitado en su propia casa es una cuestión poco usual, sí, inclusive para mí. Pero bueno, lo hemos charlado. Este programa significa mostrar el interior de muchos sanfrancisqueños que nos muestran sus cualidades, sus virtudes, sus generosidades, y entre vecinos ir conociéndose. Has tenido invitados de toda la gama de actividades sociales que existen. Han tenido profesionales de la filosofía, de la arquitectura, deportistas. Y a mí me parece que entre vecinos es muy lindo que nos conozcamos de la boca de los protagonistas. Vos sabés que, yo lo digo siempre que cuando lo presentamos al programa, me daba un poco de temor cuando vos lo planteaste. No podíamos hacer el Aquí Ahora tradicional porque había mucho movimiento de gente y bueno, y la indicación que vos nos dabas desde la dirección era tratar de aminorar, bueno, acompañar las medidas que se venían tomando en la ciudad, y planteaste, bueno, hacer una hora de una entrevista con un solo invitado parecía un desafío complicado, y terminó siendo realmente un ciclo con un rebote interesante, y que en lo particular me resultó muy, muy llevadero, y nos permitió y me permitió conocer a muchas personas un poquito más allá de la actividad pública, ¿no? Que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Eduardo, un año muy difícil. Contanos primero en tu cotidianeidad, ¿en cuánto impactó la pandemia? ¿Cambió mucho tu forma de trabajar, tu actividad diaria? Sí, cambió por cuestiones personales y por cuestiones de la pandemia, cambió mucho. Tuve que dar un giro de 180 grados. Yo los primeros 90, 100 días estuve totalmente aislado, porque yo en ese momento tenía a mi padre enfermo y diariamente iba, y entonces era un riesgo muy grande contagiarlo de COVID. Eso me permitió descubrir un hombre nuevo, al cual hoy, hablando con una ex colaboradora nuestra, le decía, voy a tratar de recuperarlo, porque hacía gimnasia, leía, trataba de dibujar y pintar, y además pensaba. Yo tengo un problema bastante complicado, que es que vivo pensando. Yo voy a ver un espectáculo y en vez de relajarme y disfrutar el espectáculo, estoy pensando qué pasaría si hubiesen puesto la luz allá, por qué no hicieron y es un problema, realmente. Y entonces, en toda esta nueva vida, me cociné los 100 días, entonces era supermercado, de mi casa a la de mis padres, de la casa de mis padres a mi casa. Y descubrí un nuevo mundo. Eso generó, yo le decía a mis amigos que acá en Radio Canal pedían por favor que vuelva a la normalidad, porque Eduardo pensaba, hacíamos
esos Skype y trabajábamos con todo el equipo. El equipo respondió a estas ideas que íbamos implementando. ¿La tecnología te costó incorporarla a la actividad laboral? Porque nosotros contábamos mucho con tu presencia aquí, física, digamos. No, aparte me parece que los favoreció a ustedes y por supuesto al equipo, porque yo soy una persona bastante larga, no soy una persona de acotar el mensaje. Entonces, eso hace que de pronto a los colaboradores se les puede hacer un poco tedioso. Hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces esto de resumir me significó aprender a escuchar más. El resultado que se ha obtenido en este medio con el equipo reducido que tenemos ha sido, yo diría que excelente, porque ustedes han trabajado arduamente para cumplir la verdadera la verdadera actividad social que tienen que cumplir, el verdadero rol social. La gente se ha sentido acompañada. Acá se ha tomado, yo lo siento así, acá se ha tomado la cuarentena con una actitud positiva, que es el mensaje y la filosofía de esta empresa. Nosotros desde siempre, desde antes que cambiemos el PRO, sí, decíamos que éramos PRO, porque se puede tomar la actitud crítica de ver permanentemente la mitad del vaso vacío, o se puede tomar la actitud positiva de ver la mitad del vaso lleno, más la posibilidad de agregarle más líquido al vaso. Eduardo, ya vamos a volver sobre estos conceptos que son muy interesantes porque hablan de la filosofía de Radio Canal. ¿Sos un hombre nativo de la ciudad de San Francisco o sos un avenido como yo, digamos? No, yo soy nativo de San Francisco, nací acá, acá a 3 cuadras, en Libertador Sur y Salta, una partera, me crié acá. ¿Y tus papás? También. ¿Son también nativos? Nativo. Mi mamá venía de La Playosa. Bien. De chiquita vivió en La Playosa y bueno, ellos tienen también una historia interesante, pero mi papá de joven trabajó primero en Tampieri y después un vecino, Calixto Camacho, le vendió un reparto de leche. Él deja Tampieri y se dedica al reparto de leche. Y Enrique es un hombre que ha hecho un recorrido exitoso en lo empresarial. Tu niñez, porque uno piensa en Enrique Lucarelli, en Vilma, y los piensa ahora, en un lugar desde el punto de vista de su desarrollo económico y social determinado, pero tu niñez no fue en ese contexto. ¿En qué contexto se desarrolló tu niñez desde ese punto de vista social y económico? Desde el punto de vista social, siempre he sido un chico medio retraído, siempre he sido un chico no tan integrado. Yo me acuerdo que vivíamos frente a la Plaza Vélez Sarsfield y yo era el más chico del grupo. Y me prestaban o regalaban juguetes, basta que no sigan los más grandes. Uh-huh. ¿Sí? Era una situación así, inclusive a través de los años, a mí me ha dado trabajo llevar una vida social activa, hacer grupos, participar en grupos de barrio. He sido más vale un chico solitario. Bien, interesante cómo te autodefinís. ¿Y en qué barrio te criaste? Mirá, yo a los más o menos 10 años, hasta los 10 años, 11 años, vivimos frente a la Plaza Vélez Sarsfield, acá en el centro, en Pueyrredón. ¿Y la primaria la hiciste en alguna de las escuelas de allí? La primaria la hice en Los Maristas, la secundaria la hice una parte en el Pablo VI y otra parte en el Normal. Hice un máster en secundaria. ¿Ah, sí? ¿Cómo era como alumno en la primaria? En la primaria era un alumno estándar, prolijo, no sé si llegaba, nunca fui un buen alumno. Nunca fui un chico, yo no me acuerdo. ¿Buen alumno en términos académicos o en términos de comportamiento? En términos de dedicación. No soy un tipo que no haya aprendido, que le daba trabajo aprender, pero yo no me acuerdo haber tenido una mesa de estudios en mi casa. No me acuerdo un rinconcito donde hiciera los deberes.
era una cosa que nunca pude armar esa estructura de estudio que tienen los chicos normal. Y como en mi casa se trabajó siempre mucho, Claro. mis padres bregaban por un futuro, por crecer. Yo me acuerdo más vale de mi abuela vistiéndome en el primario para mandarme dormido a la escuela. Y como te decía, y me acuerdo algunos episodios de cuando en algunas materias resultaba ser un poco más difícil y al lado de quién te sentabas y tratar de ver cómo reloqueabas. Pero no te puedo decir que fui un buen alumno. Y nos decías un máster en secundario, ¿por qué? Repetí segundo año y repetí tercer año. Ah, mirá. Sí, no estudiaba. En tercer año, la profesora de biología me hizo llevar y cuando fui a rendir me dijo, ¿cuánto tiempo estudiaste? Y me dio vergüenza decirle, porque había estudiado 3 días. Y le dice, decímelo, 3 días. Y decime, ¿no lo podrías haber estudiado en el año? No teníamos un ritmo familiar. Nosotros hemos tenido un ritmo familiar irregular, fundamentalmente por las actividades. Claro. Mis padres, después de la época de lechero, Sí. entraron en el mundo de la gastronomía. Claro, Y el mundo de la trabajaban gastronomía es claro. muy esclavizante. Es contraturno. Claro. Cuando toda la gente descansa es cuando Sí, estás trabajando. sí. Entonces, tuvo sus pros y tuvo sus contras. Por otro lado, de chiquito ya caminé todas las cuadras del centro. Vi la gente, escuché historias. Mi papá ha sido siempre un tipo Te costaba un poco la integración, pero sí observabas. Miraba y escuchaba. Sí, mucho. Y tenía a mi viejo que al haber sido lechero conocía a todo el mundo, claro, y conocía las historias de la ciudad. A veces hablamos con Arturo Bienedel, que Arturo es un poco mayor que yo, y yo le digo, y aquella cosa, y esto, y que Tampieri, y que Bofelli Finazzi, y son las cosas que yo aprendí en mi casa, escuchando. En esa época. La escuela de la calle. En esa, debo decirte que me parece que tuve mucha ventaja. Socialmente, ser el hijo de los dueños del bar, el hijo de los dueños del boliche, ¿es un tema que pesaba en esa época o vos lo transitabas con naturalidad? Nosotros lo hemos transitado socialmente con mucha naturalidad, pero nos pesó cuando mis padres ponen una confitería bailable que era Quefren, claro, y que tenía un éxito importante. Y hoy un chico es hijo del dueño de un boliche, es Gardel. Claro. En aquella época tenía un costo social. Yo tengo antecedentes de que en el grupo, cuando iba al normal éramos 35 chicas y 5 varones. Y en alguna que otra fiesta de 15 tuve que padecer la triste realidad de ser el único varón no invitado. Un claro hecho que hoy tipificaríamos como bullying. Sería, claro, imposible. Claro, sí. Claro. Pero bueno, esas cosas me parece que no pesan en mi vida, o sea... Son experiencias. Son experiencias. Eduardo, la mecánica del programa, que armamos con vos, por cierto, hace que el invitado nos tenga que elegir 3 fotografías que le resulten significativas de su vida. Y a partir de allí, bueno, que nos cuenten por qué la eligieron y de qué se trata esa foto. Así que vamos a empezar a transitar ese aspecto del programa y vamos a colocar la primera fotografía que eligió Eduardo para compartir con todos nosotros. A ver, describinos un poco esa foto. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. A mí me gustaba mucho la música, me gusta mucho la música, y yo era el disjockey de Quefren. Claro. Eso hacía que tenga una vida nocturna, eso hacía que iba a la escuela dormido. Estamos hablando de tu época de secundaria. Claro, estamos hablando de los años adolescencia. 71, sí. Entonces, nace la radio LB27 en San Francisco, y yo con esta vocación de la música me presento como candidato. Y llego a ser operador de LB27. El primer disco de LB27 lo pusimos nosotros, Daniel Zurbrigen y yo. No, el primero que sonó allá cuando se inauguró la radio, que cumplió 48 años ahora. Sí, lo pusimos con él.
lo presentó José González, que había sido invitado a venir, Claro. porque el director Nativo de artístico... Devoto, José González. Ah, mira vos, Sí. gran locutor Gran de locutor. Radio Universidad. Claro. Y él era compañero de trabajo de Ricardo Fuentes, que fue el primer director artístico que tuvo el EB27. Y Ricardo Fuentes, en esa época se fumaba en cualquier ambiente. Él hacía el programa de la siesta y yo le hacía de operador. Y cuando iba a la música, él venía y se sentaba en la sala operadora frente mío y hablábamos. Y me aconsejaba y hablábamos de una cosa y hablábamos de la otra. Y me dice, ¿vas a ir a estudiar algo? No, le digo, no voy a estudiar nada. ¿Te gustaba eso? Me gustaba eso que estaba haciendo. Y entonces me dice, no te equivoques, me dice. Operador vas a poder ser toda la vida. Anda a Córdoba, estudia algo y después venís y seguís siendo operador. Y bueno, se dio una serie de cosas y ahí empezó a volar el bichito de la posibilidad de irme a Córdoba a estudiar algo, pero no pensé que lo iba a hacer. Cuando estaba transitando quinto año, yo veía que todos estaban, que buscaban pensión, que dónde iban a vivir, que lo que iba a estudiar uno, que lo que iba a estudiar el otro. Y ahí sobre la hora me decidí y me fui a Córdoba y fue el primer acto trascendental para la continuidad de mi vida. Una decisión clave. Sí. Escuchá, Eduardo, claro, mira, nos estás contando momentos que son los que te marcan, ¿no? Porque si la decisión hubiera sido seguir siendo operador de radio, bueno, la historia es contrafáctico, andás a ver a dónde hubiera terminado, pero esa decisión directa. ¿Y por qué arquitectura? Es curioso. Mi viejo sí. solía comprar casas y agarraba y un perfil de hierro tiraba bajo una pared, hacía un living comedor, le abría una ventanita más grande, cuando la terminaba las vendía y yo veía todo eso y digo, yo voy a estudiar arquitectura por eso. Y fui por eso. Y resulta que después me enamoré de la carrera, tuve un profesor el segundo año que se llamaba Casio Estevenazzi, un arquitecto que paradójicamente después fue el asesor de tesis de mi hijo Mariano. Y la última vez que él le ve el trabajo de tesis a mi hijo, le dice, venite la semana que viene y rendís. Era un jueves, tenía que volver al jueves siguiente. Yo me acuerdo que estaba fuera de la ciudad y el sábado siguiente, antes de rendir, me llama mi hijo llorando. Había muerto de un infarto mi maestro, mi mentor en la arquitectura. Ese tipo me hizo aprender a mirar el espacio. Claro. Me hizo aprender a mirar un lugar e imaginar. Entraste pensando en que iba a colocar un perfil en de que ibas hierro a colocar unos perfiles de hierro en una casa para mejorarlas y para después venderlas y descubriste un mundo. Otro mundo. Sí, sí. Y como estudiante de arquitectura, ¿cómo te fue en la carrera? Me fue bien, me fue muy bien. Me fue muy bien. No era un tipo extremadamente lúcido, porque yo iba con unas bases vascas. Claro. Iba con poco piso. Y fui creciendo, y a partir de tercer año, después de haber rendido tercer año, ahí fue mi época brillante en la carrera. Me junté con tipos que pensaban, que cuestionaban, que dirimían, que se sublevaban, que se insubordinaban. Yo era un mundo, yo era un gringuito de San Francisco en medio de todos estos tipos que pensaban. Y que pensábamos todos diferentes. Y crecí muchísimo y me terminé de enamorar de la arquitectura, ¿no es cierto? Bien, bien. Arquitecto, entonces ahí, ese es el momento en el que te otorgan el título. Ahí me otorgan el título. En casa, tus padres, el ambiente familiar, ¿era como más pro estudiar o más pro trabajar, como era por ejemplo en mi casa? No, pro estudiar. La segunda vez que hice tercer año, sí. Empecé la escuela en el normal 15 días tarde, porque mi mamá me llevó de los pelos y me dijo, me voy a morir, pero vos te vas a recibir. Y la señora de Planner era en ese momento la directora, claro. Una mujer que terminó mal su historia en la escuela normal, sí. Terminó con un expediente en el Ministerio de Educación, y la persona que tomaba las declaraciones a los alumnos no entendía mi declaración, porque todos los alumnos hablaban mal de ella. Y vos no. Y yo le dije, mire, a mí me salvó la vida, yo no le puedo hablar mal. Sí, pero esto, yo no sé.
Eso habla también un poco de tu, A mí, habla un poco de tu personalidad. me salvó ¿no? la vida. Habla un poco de tu personalidad en el sentido de, bueno, no dejarte arrastrar tampoco. Uno tiene que ir por las lealtades y las convicciones. Vamos por la segunda fotografía, Vamos. Eduardo, porque se nos va el tiempo, está realmente interesante la charla. A ver, ¿qué Bueno, tenemos en esta foto? ahí está lo que yo considero es la columna vertebral de cualquier persona, ¿no es cierto? La familia. Ya hablamos de mi viejo. Sí, Yo tuve un vínculo muy profundo con mi viejo, periodos de unos idilios contundentes y periodos de unos huracanes terribles. Esa es la realidad. Mi viejo era un tipo muy creativo, muy visionario, un tipo con mucho carisma y bueno, tengo dos cosas interesantes que decir. Una, tanto los huracanes como los idilios me formaron. claro. Y él, que se fue hace Nada, poco, nada. se fue en paz conmigo y yo me quedé en paz con él. Qué lindo, que no queden cosas pendientes No así con quedó las nada personas pendiente. amadas. Entonces eso fue muy importante. Al lado está mi vieja. Hablame un poquito de Vilma. Vilma es una mujer de carácter En fuerte. en ese tándem de Enrique y Vilma. Era el puntal. Enrique era el visionario, Vilma la consecuente. Vilma la ordenadora, la laburante, una mujer de mucha capacidad. A mí me gusta mucho la ropa y lo heredé de ella porque es una gran costurera. En tu carácter, ¿de quién tenés más? Tengo de las dos cosas. ¿De tu mamá o de tu papá? Tengo ¿O qué de- tenés de Enrique y qué tenés de Vilma? Yo tengo de Enrique la búsqueda de lo que no ven los otros, ver un poco más allá. Eso lo aprendí de él. Y tengo de mi vieja la consecuencia, la continuidad y el orden. Es una mujer muy capaz, es una mujer que el padre no la dejó estudiar, era abanderada en el primario y no la dejó estudiar y después los dos se recibieron en el secundario de grande. Claro, allá en el 1062, donde me recibí yo, Sí. claro, fuimos En esa compañeros. foto también Sí. está mi hermana, Sí, que lo tengo que decir públicamente, es un ejemplo de resiliencia mi hermana. Mi hermana es una mujer que a los 50 años se quedó sin tierra, ella vivía en Europa, Sí. se quedó sin matrimonio, se quedó sin trabajo y tenía que fabricarse un futuro. Se vino a la Argentina y desde esa edad hasta ahora, que pasaron 10 años, surgió como el ave fénix, estudió psicología, se recibió en la Universidad de Palermo de psicóloga, con honores, pone los bocadillos necesarios para que la familia funcione bien, colabora en la convivencia a través de esos análisis certeros que tiene, pero fundamentalmente mi admiración por cómo surgió en su vida de nuevo. y ahí están tus hijos. Ahí están mis 5 hijos, los 3 hijos naturales y los hijos políticos. Estos son, como decíamos, había un término que usaba tu suegro, decía, Sí. es un pescado este. Mis hijos son pescados, pero pescados de aguas, de diferentes aguas. Navegan en aguas cálidas, navegan en aguas frías, navegan en aguas turbulentas, navegan en aguas tranquilas, porque son chicos muy inteligentes que tienen una cintura de manejar las realidades de padres separados, las problemáticas de familiares. Tengo un alto respeto por la inteligencia y la cintura de mis hijos. ¿Cómo fue transitar la paternidad para vos, como esto, como un padre separado? Fue todo un trabajo. Yo me considero que hasta la adolescencia de mis hijos yo he sido un mal padre. Yo era un padre con poca presencia porque yo iba por más. Y cuando vos vas por más, lo que necesitas es tener muchas horas de dedicación. Por más en el plano profesional, por más en el plano Exacto, empresarial. Sí, sí, sí. La verdad es que yo siempre digo, no hay nadie que no quiera salir en la foto. Esos que dicen, yo no quiero salir, no, todos queremos salir en la foto y todos vamos por el bronce. Algunos le ponemos más empeño, otros menos empeño. O
a lo mejor no es justo decir menos empeño, a lo mejor otros son más equilibrados, que me parece que es una cualidad muy importante, una virtud muy importante. Yo no fui equilibrado. Entonces, yo diría que hasta la adolescencia yo no he sido un buen padre. He tenido en mi vida mujeres que me acompañaron y que me empezaron a enseñar diferentes tipos de valores. Y entre ellas hubo una que me enseñó el valor de la familia. Y me ayudó mucho a recuperar a mis hijos, a poder llegar a tener otro vínculo, a poder reencontrarme y tener los hijos que tengo hoy, ¿no es cierto? Y la excelente relación que tengo hoy con ellos. Hablame un poco del amor en tu vida, del amor de pareja en tu vida. ¿Qué es algo a lo que ocupa un lugar, algo que te ocupa, algo que dejas fluir? ¿Cómo fue en tu vida el amor de pareja? A mí, ¿tenemos 2 días? No tenemos tantos minutos, pero bueno. A mí el amor me sonrió, pero el amor general me sonrió. A ver, sí. A mí, cuando nosotros teníamos los bares y era un chico un poquito desamparado por los tiempos de mis padres, había un gerente del Banco del Interior que se llamaba de apellido Taire, que un día le pidió permiso a mis padres para llevarme un fin de semana a Córdoba porque tenía hijos y hijas de la edad y me llevó a pasear. Después, en los años 70, yo tenía 15 años y en Corradi había un hombre que se llamaba Osvaldo Cadaveira, que venía de Buenos Aires a hacer procesos de métodos y tiempos, lo que hoy te hacen las computadoras. Claro, él se ponía al lado de un torno, calculaba los tiempos y decía, este tornero tiene que hacer tantas piezas por día. Ese hombre me veía a mí y yo ya había empezado el secundario y un día me invita a ir a Buenos Aires. Y eso es parte del amor de la vida. Después, el amor que han visto todos acá, que me brindó en algún momento de mi etapa en esta empresa, Nilda Vitale. Claro. Nilda me enseñaba filosofía, Nilda me acompañó en infinidad de cosas. Y después el amor de las mujeres que fui conociendo, que con algunas aprendí a trabajar la autoestima, con otras el tema de la familia, los valores de la pareja. Pero sos un hombre que se piensa en pareja. Es la única materia pendiente que no sé si voy a poder rendir. Perdón, porque a ver, una cosa es a lo mejor pensar una pareja en términos tradicionales y otra cosa es un vínculo. Es decir, vos te pensás solo o te pensás en relaciones, aunque no sean en relación de pareja, digamos, aunque no sea un concepto tradicional de pareja, de convivencia y todo lo demás. Yo en principio siempre tengo que tener una mujer cerca. A eso es. Eso está en mi esencia, tener una compañera. Vos me preguntaras cuál es el formato que yo le daría a mi vida hoy, posiblemente en tener una pareja con un proyecto. Yo no tengo una pareja con proyectos, no pude tener pareja con proyectos. Posiblemente mi personalidad, mi falta de contundencia, mi poca claridad, anda a saber, porque lo importante es descubrirse uno, ¿no es cierto? Por dónde va el tema de que no lo pudiste realizar. Pero no obstante, he conocido y he tenido cerca mujeres, lindas mujeres. Bien, Eduardo, avancemos, por favor, porque hay tantos temas todavía pendientes y se torna tan interesante la charla. Vayamos con la tercera y última fotografía que vos elegiste. A ver, contanos quiénes están allí y por qué elegiste esta fotografía. Traté de conseguir una en mejor estado porque está en mi escritorio esta fotografía y le da el sol. Claro. Ahí está Valerio Amé, Néstor Gómez. Son mis hermanos mayores, mis padres sustitutos ocasionalmente, mis consejeros, maestros en algunas cosas, compañeros de viaje, tipos que me mimaron, que me cuidaron, ellos, sus mujeres, y son mis amigos. Vos sabés muy bien, lo charlamos mucho, los amigos son círculos. En el círculo chico de mis amigos estaba Néstor, que en paz descanse, que es un amigo que extraño muchísimo, extraño su compañía, su asesoramiento, su filosofía. Era un sabio, era una persona muy sabia, un tipo muy leído, lo sabés. Sí.
está Néstor, está Valerio, está Jorge Gianotti, que es un compañero, amigo que nos venimos acompañando desde la primera hora. Jorge empezó siendo cliente mío. Está Roberto Ronconi, está Daniel Felicia, estás vos. Ese es el círculo chico. Y con ustedes, sus mujeres, porque todas me adoptaron y todas me dijeron, vení con quien vengas, no te pierdas, y me acompañaron en los procesos, en todo este recorrido de la vida. Después hay un segundo círculo que son esos amigos de la peña, esos amigos que nos hablamos, que nos ayudamos cuando nos necesitamos, que nos podemos pedir favores, y después hay un tercer círculo de amigos que son esas cincuentenas, centenas. Yo te diría que puede ser centena, porque yo soy muy callejero. Soy muy de vincularme. Fíjate que se contradice con mi vida social. Claro. Y con los inicios de mi infancia, exacto, que te digo. Hay como un recorrido ahí como un trayecto para abandonar esa especie de soledad de la niñez y transformarla en una vida social más rica. Sí, y quizás esa ausencia, ese faltante que tuve, hace que yo tenga la necesidad de gustar. Yo tengo esa necesidad y bueno, no me termino de responder porque hoy fui a comprar un asado y bueno, y yo tenía que llegar a un vínculo con el carnicero. Y si lo que vas a comprar un asado. Bueno, esa necesidad, ¿viste? Claro, tiene que ver con la forma de ser de uno. Y le doy un alto valor a todas las amistades de cada uno de ese círculo, porque es la retroalimentación que se da. Yo creo que es como un embudo, los círculos van generando un embudo y por el caño van a una sequía que es la sequía de la vida. Vos das y recibís, va y viene. Es maravilloso el tema de la amistad. Eduardo, hemos recorrido tu camino hacia el título, hacia la profesión, arquitecto. ¿En qué momento empezaste el recorrido para transformarte también en un empresario? ¿En qué momento te diste cuenta que vos la profesión la amás? Nos lo explicaste con mucha claridad, pero sentiste, bueno, yo también puedo ser un emprendedor, puedo ser un empresario. Me lo hizo ver una mujer. Yo llegué a los 40 años, fui tan apadrinado porque yo me recibí, mis padres me mantuvieron bien, ya estaban en una posición que me podían mantener bien. Yo mi carrera la hice en forma tranquila, holgada, tuve vehículo, si bien viajaba y laburaba, me venía los viernes y laburaba en el boliche, tuve una linda vida. Cuando vengo, me instalo en una casa en el centro, llevo un estándar de vida que si mis padres no me hubiesen apadrinado, no lo podría haber hecho. Uh-huh. Y empecé a recorrer la profesión y me empezó a ir bien. Tenía un concepto que era mitad lo que te da la escuela y mitad lo que me había dado la calle. Y eso me permitió hacer una diferencia y hice muchas cosas inicialmente en el ámbito de la arquitectura comercial. Se solapa con esto el hecho de que tengo que entrar en el directorio de Cablevisión en representación de mi familia. Y entro a trabajar en Cablevisión con unos socios que eran gente muy capaz, Néstor Gómez, Jorge Martínez, Hugo Vitore, que era un abogado avenido de empresario que tenía unas habilidades para los negocios importantes, y yo era un pichón. Y yo fui mirando, pero yo era como que tenía la nieta contra el vidrio, porque estaba con tipos que tenían un nivel de decisiones que yo lo único que podía hacer es opinar un poco. Y lo que más hice en ese recorrido fue la creación de Canal 4, claro, que me corresponde y que yo tenía ese conocimiento. La primera cámara color que hubo en San Francisco la habíamos comprado para el boliche y la teníamos nosotros en Quefré. ¿Qué pasó? En el año 94... Y conocías de música y conocías de medio. Habías estado en la radio. Venía con el bagaje de conocimientos plásticos de la arquitectura. Y en el año 94 se vende Cablevisión.
y a mí se me desmorona un poco la estructura que yo tenía. Yo estaba en pleno apogeo, en plena edad de desarrollo, mientras que los socios era como que ya se retiraban. Y ahí me doy cuenta que todo el padrinazgo que había tenido hasta ahí me generaba un gran problema, que yo no sabía si era capaz. No sabía si eras el hijo de... Yo sabía si era el hijo de, no sabía si o el ahijado de... O el ahijado de, o cuánto había de mérito en lo que se había logrado. Claro. Me quedaba solamente el tema de lo que había hecho en la arquitectura. Y en ese momento aparece una oportunidad en la vida de demostrarme. Yo mismo, con ese impulso de las charlas que tenía con mi amiga, y de demostrarme que yo podía. Viene a visitarme un día la doctora Machelo, Mónica Machelo, en representación del centro médico. Sí. Y a través de una serie de conversaciones terminé gerenciando UCEMED y Hemocent para el centro médico, y estuve 10 años en eso. Y tuve un desempeño muy bueno, logramos objetivos muy importantes, logré el reconocimiento externo e interno. Y ahí fue mi segunda gran bisagra en la vida. La primera fue cuando fui a estudiar, y esta cuando me emancipé. Porque no me había emancipado, claro. Siempre tenía una reta abajo. Y ahí me emancipé. Y a los 40 años empieza una nueva etapa de mi vida. Y en esa nueva etapa de mi vida, la gente de Cablevisión, en ese momento en Córdoba estaba como el CEO de Cablevisión en la operatoria de Córdoba y Salta, José Luis Palazzo, y un día yo le digo a Roque Batán, que era el gerente: mirá, Roque, yo no vengo más al canal, me dijeron que me quede, pero yo no soy dueño, estoy dando órdenes, en cualquier momento me dicen: ¿y vos quién sos? Claro. Entonces José Luis Palazzo me dice: mirá, Adela Katz era la secretaria privada de Samuel Lieberman. Samuel Lieberman era el dueño de BCC, que estaba comprando todos los cables en todo el país. Adela pide que armes unas propuestas. Y yo armo unas propuestas, me las aceptan, y entonces ya entro a trabajar en Canal 4 como el director de Canal 4. Despacito eso fue mutando a convertir Canal 4 en el canal de Cablevisión, pero Eduardo Lucarelli en la productora, que hoy es Visual, que producía Canal 4 para Cablevisión. Ya vamos a avanzar un poquito porque nos da pie perfecto para la tercera fotografía, chicos, la cuarta fotografía, que es ya la primera que elegimos nosotros, ¿sí? Anselmi, acá es para detenernos un poquito en el aspecto de la arquitectura. ¿Te sentís más arquitecto o más empresario? ¿Y qué significa esta obra, que entiendo yo que es de las obras más importantes que se han hecho en los últimos años en la ciudad de San Francisco? ¿Qué significa en tu carrera abordar el diseño y la ejecución de esa obra? Es linda la pregunta, y te voy a contestar esto. Yo quiero morir arquitecto, pero yo me considero un creativo. Es muy linda la historia de Hipermercado Anselmi, porque vendemos Cablevisión. Yo me termino quedando en Canal 4, pero era muy incierto el panorama. Rubén Anselmi y Edita son mis tíos. Edita es hermana de mi mamá. Claro. Y son clientes míos de toda la vida y padrinos, mecenas de mi carrera. Ellos, mis primos, han sido mecenas de este arquitecto. Yo tengo para con todo lo que pude hacer con ellos un alto agradecimiento. En esas épocas mis primos eran jóvenes, y yo me voy a reunir con mis tíos. Le digo: quiero que me inviten a almorzar. Y me voy a almorzar a la casa de ellos. Me dieron la cabecera, a la derecha estaba mi tío, a la izquierda estaba mi tía, y le digo: miren, les vengo a contar una historia. A nosotros nos sacaron una empresa formada, prolija, con futuro, porque los socios dijeron: no vamos a darle pelea a esto a la edad que tenemos. Yo le hubiese dado pelea, la gente que le dio pelea subsistió, y van a venir por ustedes.
va a venir Carrefour, van a venir por ustedes. Entonces, a mí me parece que ustedes tienen que pensar y ganar la partida. Y charlamos. Y yo le digo, yo vi dos lugares que son estratégicos. Y en ese almuerzo, yo le digo, lo único que te digo es comprarlos. Vos tenés la capacidad de la inversión, comprarlos como inversión, por lo menos. Hacé el tapón para que no se trunque tu proyecto. En ese almuerzo, mi tía se levanta a hacer los cafés y me dice, ¿vos comprarías por nosotros? Sí, yo iría por comprar por ustedes. Y ahí fue que, con mandato de ellos, voy a comprar a Aquiles Macheraldo el terreno donde estaba el hiper. Ese fue el primer tema, porque tiene que ver con lo que estamos hablando de la calle, tiene que ver con el ámbito de los negocios, de ser empresario. Y de empezar a mezclar conocimientos y formaciones. Y ahí vende un proyecto de hipermercado. Trabajamos a la par y con toda la confianza que me tenían ellos, hicimos esto que es un orgullo y que arquitectónicamente no es ni más ni menos que comprar el know-how del negocio y haberlo hecho materializado. O sea, no lo tengo como una obra de arquitectura de alta creatividad, lo tengo como un desarrollo empresario, como arquitecto, buscando un sistema funcional. Voy a contar dos cositas rápido, así no te robo tanto tiempo. Dale. Yo me jactaba de haber hecho a un menor costo que los otros supermercados que se hacían en la provincia y el país, y de más calidad. Y un día una persona me paró de pecho y me dice, ¿en cuánto tiempo lo hiciste? En 1 año. ¿En cuánto tiempo hacen los otros? En 6 meses. ¿Sabes la plata que le hiciste perder a tu cliente? Me sentó en el barro. Un argumento fuerte. Entonces, ahí uno nunca termina de aprender. Uno siempre tiene que tener lo más posible la humildad. Pero hay una pequeña conclusión que saco de esta charla, ¿no? Bueno, no hay Carrefour en San Francisco, o sea, esa visión que tuvieron los Anselmi junto con vos, se materializó en que hoy tenemos un hipermercado que es de capitales locales. Yo vendí un proyecto. Exacto. La visión es de ellos son excelentes empresarios. La obra de arquitectura de la que te enorgulleces. La que estoy haciendo. Estoy haciendo las casas de mis hijos y bueno, siempre es lo último porque ya ahora no lo haría más igual, haría otra cosa. ¿El Paseo Colón, que está tan lindo? El Paseo Colón es otro proyecto muy importante, es otro símbolo de la confianza de mis clientes, porque fíjate vos que para respetar esa torre que hay atrás hubo que sacrificar 5 metros de frente, y yo te diría que el 90% de la gente hubiese hecho 3 locales y hubiese dejado un ingreso de 1,5 metros. Y sin embargo valorizamos, hicimos ese pulmón. Es una obra que sí, estoy orgulloso de la obra de Calle Pueyrredón donde estaba Entel. Eso fue una restauración y refuncionalización que me dio muchas satisfacciones. Me han acompañado mis colaboradores de siempre, Fabio Ron, Adrián Escoco, que me bancan los berrinches y fundamentalmente las exigencias. Vamos ahora sí a la segunda fotografía que seleccionamos nosotros para compartir con vos. Vamos nomás. El logo. Radio Canal. ¿Sabés por qué se llama Radio Canal? No, contanos. Yo me imagino, no sé, la suma de radio más canal, qué sé yo. Bueno, pues sabés que las grandes empresas tienen sistemas perversos. Yo conté que Adela Cat había pedido que yo le haga alguna propuesta. Y en esa propuesta me las aceptaron. Al año me renegociaron, me sacaron un 30%. Al año me sacaron otro 30%. Entonces, yo dije acá, yo me voy a fortalecer teniendo un medio mío. Y compro FM Contacto. Con el medio se generan ciertos equilibrios en un gerente que te quiere presionar y en un informante de la empresa que dice, mirá, este tipo tiene esto, vayamos con cuidado. Y ahí fue una medida importante. La acerté, podría haber salido mal.
Entonces se me hacía inmanejable. Había gente por un lado, gente por el otro, los controles se hacían muy difíciles. Y teníamos estas instalaciones que yo había comprado para un salón de fiesta que no había funcionado. Entonces empezamos a trasladar todo. Y un 1 de agosto, me parece, del 2001, o del 2001, nos mudamos todos juntos, o empezó la radio y después nos vinimos todos juntos. Y claro, y Silvia en ese momento estaba en mesa de entrada y dice, ¿cómo contesto el teléfono? Canal 4, FM Contacto. Y decir Radio Canal. Es la radio y es el canal. Y así surgió Radio Canal. Surgió Radio Canal. Hoy por hoy, la plataforma de medios más importante que tiene la ciudad y la región, sin lugar a dudas. Un fracaso. Hablaste recién de algo que no había funcionado. Un fracaso que vos digas, la pucha, en esta me fue mal. No, varios. ¿Ah, sí? Es que todo aquel que hace se equivoca. Todo aquel que te dice que mira, una vez un matrimonio vino a ver por un proyecto, entonces yo había puesto el área de descanso de los chicos en una parte y el área de sus dormitorios, descanso de ellos, en suite, en un rincón. Y le digo, bueno, lo puse acá, entonces el día que discuten y se gritan un poco, los chicos no escuchan. Y él me dice, nosotros jamás discutimos ni levantamos la voz. Entonces yo me paré y le digo, extraterrestres no atiendo. Muy buena, muy buena. Te propongo esto, una mínima pausita y entramos al tramo final de Entrevistas a Solas con Eduardo Lucarelli. En BEA ahorras con todo. Este jueves, lechón por kilo, 599 pesos con 90. Cordero por kilo, 499 pesos con 90. Y tomate redondo por kilo, 59 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ahora en rossettideportes.com podés hacer tus compras online. Aprovechá nuestras rebajas exclusivas y además 3 y 6 cuotas sin interés en todos los productos de Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Salomon, Fila y más. Viví la experiencia rossettideportes.com. El deporte como te gusta. Las Canitas, panes y postres. Calidad y variedad en panes. Francés, mignon, de campo, salvado, rústico, con masa madre, casero relleno y mucho más. Un pan hecho con amor. Las Canitas, Urquiza 237, 3564 200303. Las Canitas, nos inspira lo artesanal. Radio Canal te regala fabulosos premios. Una moto Corben Energy 110. Una orden de compra de 20.000 pesos en supermercado. Un reloj inteligente y lentes de sol. Un parlante portátil. Una cena para 2 personas. Participá y ganá. Busca los cupones en los comercios adheridos y depositalos en la urna de Radio Canal. Información de comercios adheridos en la página www.radiocanal.com.ar. En Musimundo estas fiestas llegan con la mejor tecnología. Aprovechá y llevate una notebook Exo con pantalla de 14 pulgadas Full HD en 12 cuotas sin interés de 3.333 pesos con 25 y empezá a pagarla recién en marzo. Musimundo, parte de tu mundo. Aquí estamos de regreso, con un poquito hay que vender. Arquitecto y los números del rating nos venían dando muy bien, así que una mínima pausita. Tramo final, Eduardo. La tercera foto que habíamos elegido nosotros la vamos a descartar porque no tenemos más tiempo. 2 o 3 preguntas como para conocerte en términos de filosofía de vida. ¿Sos un hombre que cree en Dios? Soy un hombre de fe. Yo me levanto todos los días pensando que le voy a rendir cuentas a él y que cuando me estoy por equivocar él me agarra de la mano y me lleva. Pero también soy una persona racional y me pregunto, los grandes pensadores, los filósofos,
los sociólogos, los que estudian el comportamiento humano, ¿por qué son ateos? Y te voy a recitar una frase que escuché de Facundo Cabral. Dice, el comunista hasta que hace plata, feminista hasta que se casa, ateo hasta que se está cayendo el avión. Claro. O sea, el hombre necesita desde sus orígenes tener fe, creer en algo, ¿no es cierto? Entonces, a veces hablo con amigas mías que están por el mundo y que yo sé que son ateas, y le digo, gracias a Dios, el Dios que vos quieras, pero gracias a Dios. Yo creo que el ser humano necesita tener una creencia. ¿Pensás en la muerte? ¿En tu muerte? Yo siempre digo que uno habla de la muerte en tercera persona. Pienso que no me va a agarrar el COVID, pienso que no me voy a morir pronto, pienso que voy a vivir muchos años, y además tengo una pretensión. Quiero morirme durmiendo. ¿Conoces a alguien que no la tenga? Es una pretensión compartida, pero dentro de muchos años, ¿no? Sí. Eduardo, ¿en la trascendencia pensás en cómo te gustaría que te recuerden, las personas que te interesa que te recuerden? Yo creo que trabajo mucho para eso. Yo tengo una vocación de docencia. ¿Y por qué la tengo? Porque ha habido tanta gente que me enseñó. Ha habido tanta gente que me abrió el corazón y la sabiduría. Ha habido tanta gente que me llevó de la mano como ese Dios que te digo, que me orienta, que me siento en la necesidad de dar. Es una necesidad que tengo. Y a veces no te lo piden. Entonces, hablamos mucho con vos. Y vos si te metés en líos, sí. Pero bueno, aprendo mucho de las conversaciones que tengo con mis amigos. Eduardo, trabajas... Y quiero trascender. Lo quiero el bronce. Bien. No me da vergüenza decirlo. Cuando charlábamos de Enrique, nos decías que tenés la tranquilidad de haber saldado todo lo que podía haber pendientes. En ese plano, en el plano de lo emocional, ¿sentís que todavía hay algún pendiente con alguien o con algo que haya sucedido en tu vida? No tengo odios. Te han criticado mucho, hubo momentos en los que se han dicho cosas muy feas, feas, muy infundadas. Muy duras. Pero... ¿Sabes quiénes son? Sí. ¿No odias? No. Ustedes son testigos de que yo acá no le bajo el pulgar a nadie. Yo no me considero dueño de este espacio. Este espacio es de la ciudad. Acá puede venir todo el mundo, pero tiene que venir todo el mundo. A veces tenemos problemas con gente que dice, ¿por qué no dicen esto? Vení y decilo. ¿Cómo ves Radio Canal dentro de 5 años? ¿Hacia dónde tiene que ir Radio Canal? Yo creo que Radio Canal dentro de 5 años, si podemos seguir trabajando como está trabajando este equipo, que está trabajando bien, porque yo no me puedo sentir más acompañado que este año, que somos pocos, que todos hacen maravillas para poder llegar cada día y que nos haya ido tan bien. Y bueno, el mayor compromiso que tenemos es juntar para pagar la luz y los sueldos, que ha sido un año muy, muy difícil y que no hay que decirlo porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y me lo imagino como un medio regional, ayornándonos con las tecnologías y teniendo una inserción en la región que la tenemos, pero la tenemos que desarrollar mucho más. Bien, clarísimo, el norte de Radio Canal. Bueno, vos nos enseñás a cumplir los horarios, estamos en 21:59, nos podemos tomar dos o tres minutitos para que es el tramo final de este ciclo que vos concebiste, que nosotros ejecutamos y que la verdad que nos ha hecho sentir muy felices. Para el tramo final te vamos a pedir, Eduardo, fuiste docente en tu vida también. Sí, fui docente. ¿Enseñaste arte? Sí, estuve en la Escuela de las Artes, estuve en el secundario dando plástica. Bien. Y sos un hombre que constantemente evalúa. Sí. Evalúa inversiones, evalúa recursos humanos. Bueno, acá te vamos a pedir que te autoevalúes con una calificación
de 1 a 10, una escala clásica, de 1 a 10 en distintos aspectos de tu vida. Si te preguntamos, ¿qué calificación te pones como hijo? De 1 a 10. ¿Te aprobás? ¿No te aprobás? ¿Un aprobado suelto? ¿Un aprobado con lo justo? Aprobamos con 6 acá nosotros. No. Yo creo que he tenido una vida como hijo que me he allanado a ser un buen hijo. Dentro de los idas y los vueltas, dentro de los huracanes, dentro de todas las cuestiones que hay en todas las familias, siempre trabajé para ser un buen hijo. Cuando tuve que dejar todo para ir en pos de acompañar a mi familia, a mi padre y a mi madre en su enfermedad, lo he hecho de la misma manera que lo hizo mi hermana. Cuando hubo que trabajar porque tengo que agradecer todo lo que me han dado. Yo soy de devolver. De 1 a 10. ¿A ¿Como dónde? hijo? Como hijo. Y yo creo que me saco un 9. Bien. La misma pregunta, pero como padre. Un 7. Pero invítame el año que viene. Y vemos. Cada día que me levanto, trabajo para mejorar esa nota y para superarme en eso. Y no solamente lo trabajo yo conmigo mismo, sino lo trabajo con ellos. Como arquitecto, para conmigo mismo yo me pongo un 7,50, un 8 como arquitecto, porque no he sido noble con la profesión, he sido noble conmigo. Yo, por ejemplo, en un determinado momento de mi carrera tuve que dejar de hacer obras, porque era muy informal. A lo mejor un plomero me esperaba a las 8 y llegaba a las 11, y cuando llegaba a las 11 estaba la dueña de la obra o el dueño, y entonces llegaba haciéndome el payaso para tratar de disimular esa falta. Entonces un día me levanté y dije, yo no puedo tener este comportamiento. Si yo lo que hago le gusta a la gente, mis clientes, yo he tenido pocos clientes con desconformidad, muy pocos. Entonces decidí no hacer más obras, y ahí fue cuando tuve colaboradores que hacían obras y me dediqué solo al diseño. Fue un acierto en mi vida. 7,58. Muy bien. ¿Como empresario? Como empresario soy un buen arquitecto. O sea, he tenido gente que me ha cuidado las espaldas y que me ha ayudado, que me ha acompañado para que me vaya como me fui. Yo soy un creativo. Entonces muchas veces no manejaba la empresa con el criterio que la manejaba y sacaba de mi bolsillo para hacer lo que me gustaba. ¿No es cierto? A usted le consta que la gente llega acá y se admira de esto, pero esto fue hecho con ahorros, fue hecho con honorarios de la profesión, pero no cambiaría nada de lo que hice. Bien. ¿Y la calificación como empresario entonces? Yo creo que también doy para un 8. Bien. Como líder de equipo, trabajo mucho en eso, creo que mejoré mucho. Yo tuve una etapa de que tenía una actitud muy militar, muy autoritaria. Era necesaria. Cada etapa requiere de un tipo de acción. O sea, dejar al libre albedrío determinadas actividades dentro de esta empresa hubiese sido un desastre. Y la única forma de controlarlo era con medio de una dictadura. A eso se le agregaba de que he sido un hombre que he gritado, cosa que yo siempre le enseño a mi hijo, que cuando gritás es porque el tema se te escapa de las manos. Entonces, en vez de gritar, concéntrate y fíjate cómo lo agarrás y lo solucionás. Tengo que aprender a no llevar a la larga decisiones que se sabe que hay que tomar. Tengo una conducción muy paternalista. A veces las conducciones paternalistas traen el problema de que terminás embromando siempre a los más responsables y sos paternalista con los que joden al grupo. Entonces el paternalismo a veces negativo.
uno tiene que ser justo, no paternalista. Trabajo en eso. Bien. Si te tenés que poner el del 1 al 10 como líder de equipo. Yo diría de que... ¿Cuánto me pondrías? No, yo como líder de equipo en esta etapa que yo te conozco, te pongo 9 tranquilamente, pero el tema es que vos te autocalifiques. Yo te podría dar mis calificaciones en cada uno de estos temas, bueno, pero es una mirada de afuera. Yo quiero mejorar como líder de equipo. Bien. Cuando hablábamos con Néstor Gómez, que tuve el privilegio de ser una de las personas que filosofó con última vez, casi que te diría que soy la persona que filosofó con él por última vez. Yo le decía a Néstor, yo quiero de acá en más, solo quiero para mi vida sabiduría. Sabiduría de escuchar, sabiduría de aprender, sabiduría de dar lo mejor. Entonces quiero seguir trabajando como padre, quiero seguir trabajando como líder, quiero mejorar. Las dos últimas. ¿Qué calificación te pones como amante, como hombre en compañía de una mujer, como hombre en relación con una mujer? Yo me considero un buen compañero, un tipo amable y cordial, y un tipo muy pasional, pero no voy a ser hipócrita. He tenido una vida con falta de algunos papeles, con falta de algunas legalidades que hacen que el que alguna vez robó cree que todos son ladrones, y eso me genera inseguridades personales. ¿Querés más desnudez que esa? Tremendo, sí, la definición. Y la última, como para cerrar con esta linda entrevista, por una cuestión de tiempo, si no, podríamos seguir charlando un buen rato más, como lo hacemos habitualmente, y nos vamos para largo. De hecho, vamos a seguir ahora cuando comamos. Ponete una calificación como amigo. Le has dado a la amistad una relevancia importante, la definiste, la caracterizaste, la catalogaste. ¿Cómo te qué calificación te pones vos a vos mismo como amigo? Yo lo voy a dividir en dos esta respuesta. Yo me considero un buen amigo y un amigo solidario. Me considero un tipo leal. Y te diría que me pongo una buena calificación. Un 9, un 8.50. No hay que tener esa vanidad de creer que uno la sabe a toda o es lo mejor. Pero hay una cosa que me pesa, y que hay amigos que quedaron en el camino. Y lo tengo resuelto el tema. Cuando vos tenés muy claro a dónde vas, y en esa claridad no molestás a nadie, hay algunas cuestiones de falta de maduración o de crecimiento en las amistades que nos van desfasando. Y eso pasa en los matrimonios también. Los matrimonios, para construirse, se tienen que reinventar permanentemente, porque si uno madura más que el otro, empieza a haber un desencuentro, y ese desencuentro cada vez se agrava más. Y en las amistades pasa lo mismo. Yo he perdido sí, he perdido la frecuencia con amigos a que les debo mucho, que tengo un recuerdo de generosidad de parte de ellos, pero que en un determinado momento yo sabía dónde iba y no me pudieron acompañar. Eduardo, te agradecemos esta hora y pico de charla. Seguramente hemos logrado el objetivo de que, además de conocer tu nombre, conozcan un poco más a la persona. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por todo lo que ustedes me han acompañado todos estos años. Yo no sería Radio Canal sin ustedes, eso lo saben. Eduardo Lucarelli, arquitecto, empresario, el hombre que concibió, que ejecutó y que dirige Radio Canal en estas entrevistas a sola. Con esta entrevista cerramos nosotros este ciclo 2020, que en este aspecto nos ha deparado muchas satisfacciones. Les deseamos que tengan unas muy felices fiestas y nos reencontraremos seguramente de la mano de lo que se conciba con Eduardo el próximo año,
con un formato similar o con algún retoque. Así que les reiteramos nuestro deseo de que pasen unas felices fiestas y en lo que respecta aquí ahora será hasta el año que viene.